Buen día, mi nombre es Cristi Sabiñón y yo formo parte del grupo número 3 y hoy junto con mis compañeros les queremos hablar acerca de los libros de Jonás y Miqueas. Para comenzar, el libro de Jonás consta solamente de 4 capítulos. Es el único libro del Antiguo Testamento que relata exclusivamente la historia de su profeta, que pues tenía que llevar un mensaje de arrepentimiento a una ciudad pagana. Su autor se desconoce, pero pues sí está la teoría de que quien lo escribió fue alguien de los tiempos de Jonás. Asimismo está el libro de Miqueas, que contiene 7 capítulos. Miqueas era un profeta y pues él, valga la redundancia, profetizaba en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías. Pero en el reinado de Acaz, este rey llevó pues idolatría a Jerusalén y colocó dioses en el templo donde se adoraba a Dios. Y a continuación pues los dejo con mis compañeros que les hablarán acerca de cada capítulo de ambos libros. Gracias. En el capítulo 1, Jonas es llamado por Jehová, enviado a Nínive y este huye a Tarsis. Aborda un barco y zarpa rumbo a Tarsis. Dios manda un perseguidor tras Jonas, un fuerte temporal. Los marineros concluyeron que la tormenta era un mensajero de la justicia divina enviado contra alguien a bordo de ese barco. Jonas da cuenta de su religión porque esa era su ocupación. Jonas debe ser tirado por la borda. Tirar el mar a Jonas puso fin a la tempestad. Jonas vivió 3 días y sus noches en el pez. Esto era imposible para la naturaleza, pero para el Dios de la naturaleza todas las cosas son posibles. En el capítulo 2 vemos la oración de Jonas. Jonas oró siendo mantenido con vida por milagro. Oró en el vientre del pez. Jonas reflexiona en el fervor de la oración y la prontitud de Dios para oír y responder. Jonas es liberado del pez. La liberación de Jonas puede ser considerado como ejemplo del poder de Dios sobre todas las criaturas. Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 3 y 4 de Jonás. Prácticamente en este es cuando a Jonás se le da como una orden de, darle una profetización a Nínive, que es la ciudad capital asiria. Él recibe el mensaje de Dios, pero huye a principiarle de cómo entregarlo. Él tuvo su experiencia traumática, fue tragado por un pescado. Se causó un revuelto sobre el mensaje que quería llegar a dar. Que, pensó él más en reputación de un profeta que en los derechos de Dios, a mostrar una misericordia, una ciudad muy arrepentida, y más que una frase es como un pasacalle. Y es que eso, a pesar de todo, se encuentra aún en las iglesias, en las corrientes teológicas y grupos cristianos que tienen una manera de pensar que es muy mezquina y reduccionista. Según el capítulo 1 de Miqueas, Dios le había hablado directamente al profeta y le había dicho que las montañas, los valles y el agua reaccionarían de manera horrible y destruirían por completo a Samaria. La gente sería expulsada de sus tierras y no sería suya. Miqueas también había dicho que Samaria y Jerusalén se habían convertido en signos de resistencia a las enseñanzas del Señor. Ahora eran lugares pecaminosos que habían sido convertidos en ruinas. Como el capítulo 1 denuncia el pecado contra Dios, el capítulo 2 denuncia el pecado contra el hombre. Miqueas denunció las prácticas corruptas de los ricos, atacó a los falsos profetas, ya que silenciaran a los verdaderos profetas. Miqueas capítulo 3, este capítulo se titula como Contra príncipes y profetas. En este capítulo Miqueas denunció los pecados de los líderes, los sacerdotes y los profetas, ya que estos tenían el deber de enseñar lo que era bueno y lo que era malo al pueblo, pero no lo hicieron. Estas enseñanzas las echaron a un lado. Entonces Miqueas lo que hizo fue profetizó un día que todos los falsos profetas serían avergonzados por sus acciones. A pesar de que Miqueas culpó a los líderes corruptos, el pueblo no era inocente, ya que estos permitieron que el pueblo continuara en corrupción sin volverse a Dios y sin proclamar justicia. En cuanto al capítulo 4 de Miqueas, que el Señor leído sobre una nación, se habla acerca de
la hija de Sión, que la hija de Sión no se trata de un tercer personaje, sino que la hija de Sión llegó a representar toda Jerusalén, que fue presentada como un animal de presa con un cuerno de hierro y uñas de bronce. Esta no era más que la hija de Sión, y en este capítulo se puede presentar la esencia del surgimiento de un mundo sometido a la autoridad de Dios. El capítulo 5 al 7 hace referencia a la paz que vendrá si el pueblo sigue los mandatos dados por Dios, y además presenta el oráculo del Señor, en el cual hace ver al pueblo que si sus acciones siguen siendo erróneas, serán castigados y juzgados por sus actos. Por medio del profeta Miqueas, Dios llama a que le escuchen y obedezcan, ya que después de sacar al pueblo de Israel de Egipto, salvarles de la esclavitud y darles una vida mejor, ellos siguen cometiendo los mismos errores y pecados. Dios quiere humildad, lealtad y amor hacia Él y al prójimo. Dios no quiere malvados, injustos, mentirosos, corruptos, egoístas, ni ricos llenos de violencia. Él se decepciona al ver que no se puede fiar del prójimo, no se puede confiar en el amigo. Los hijos deshonran al padre y las hijas se levantan contra la madre y todos se vuelven enemigos. Se nos llama a una verdadera conversión, a cambiar de forma personal, recordando que Dios ama la misericordia y se compadece de todo aquel que se arrepiente de corazón. Ahora yo les voy a dar la conclusión de los dos libros. La conclusión puede ser que pudimos ver un Dios que castigó en ambas partes, y sabemos que una fue en un pueblo entero y la otra fue una persona, y sabemos que las dos fueron utilizadas por Dios, y sabemos también de que Dios es un Dios justo. Y en el de Jonás, sabemos que Jonás no quería agarrar una responsabilidad que le iba a traer bendición, y lastimosamente fue juzgado por días hasta que él entendiera el propósito que Dios tenía para él. Entonces también, ¿cuál era el propósito para el pueblo? En el libro de Miqueas, saber de que ellos, si aceptaban a Dios y sabían que les beneficiaba, tuvieron que haberlo aceptado desde antes, pero ellos en su lucha y Dios en su lucha también, tratando de no juzgarlos, pero al final los juzgó. Al final todo el mundo se arrepintió y entendió lo que les beneficiaba y cuál era su propósito en Dios. El libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio a la gracia de Dios. Jonás trata de escapar del mandamiento de proclamar la palabra de Dios en Nínive e intenta hacerlo huyendo a Tarsis, porque se siente disgustado por la demostración de misericordia divina hacia el gran mundo pagano. Él teme que la prédica de arrepentimiento desvíe la destrucción con la que estaba amenazada aquella ciudad. En esta forma de pensar del profeta se reflejan los sentimientos y la manera de pensar de la nación israelita, en general hacia los gentiles. Miqueas profetiza el juicio y la ruina sobre los israelitas, incluso los que viven en Samaria y en Jerusalén. Miqueas reconoce los pecados de la idolatría y la opresión de los pobres por parte de las clases altas, como las razones de la destrucción inminente de los israelitas. Deberíamos de tomar en cuenta las advertencias en la Biblia muy en serio. Nadie debe ser complaciente en su religión, y una dura advertencia en la Biblia es uno de los medios de gracia de Dios para preservar nuestra fe. Gracias.